Ahora, por otro lado, hablar de lograr los objetivos tiene que ver mucho con la visión, los valores, los objetivos estratégicos, la estructura de organización, el estilo gerencial, el manejo de los recursos humanos, y también esa información se puede obtener vía electrónica, ¿no? Entonces, esos procedimientos de valoración de riesgo hacen con esos factores externos, proveedores, clientes, gobierno, etcétera, la naturaleza de la entidad. Para eso hay que entender muy bien a qué se dedica la entidad. Ya entrando, para no salirse del contexto de información financiera, porque también esta información sirve para otros propósitos, ejemplo, una auditoría operativa. Pero hay que entender que nosotros estamos en una auditoría financiera, por lo tanto, hay que tratar de identificar con cierta precisión de los principales ciclos de transacción y principales saldos de cuenta, la forma de conocimiento, medición y revelación, que hace a su vez a las políticas contables. ¿Okay? De hecho, todo tiene que ver con los objetivos estratégicos, que también deben ser muy pocos. En este nivel de negocio, esos objetivos son muy pocos. Lograr rentabilidad adecuada, ser líderes en el mercado, expandirse en este año a otra ciudad u otras ciudades, adquirir otra empresa o las empresas. Y entonces es bien importante esto de los planes estratégicos que se tengan. También entender cómo es que ellos manejan o miden ese plan estratégico en todos los procesos o en todo lo que significan sus planes o los recursos que emplean. Ejemplo, si aplican cuadro de mando integral, tienen una perspectiva de recursos, tienen una perspectiva de procesos, tienen una perspectiva de mercado, pero cada uno de ellos debe ser medido. En la medida que se mejore, hay mayor confiabilidad. En la medida que empeore la situación de acuerdo a esos indicadores, entonces hay pues mayor riesgo. Y a estas alturas también hay que considerar, ya una vez que se tenga definidos los riesgos, los controles que mitigan esos riesgos. Solo que en este instante estamos en el primer nivel. Eso quiere decir que son los controles a nivel de negocio. ¿Cómo considerar esas fuentes de riesgo? En resumen, se presentan así. Al final, lo que queremos es determinar cómo es que hay posibilidad de incorrección en los estados financieros. O sea, lograr definir lo que hoy en día conocemos como el RIM, que no es otra cosa que un riesgo combinado entre el riesgo inherente y el riesgo de control. El riesgo de incorrección material, el RIM. ¿Ok?
¿Ok? Lo voy a... Ese sí, ¿no? En los estados financieros. Debe considerarse siempre en este nivel el riesgo de fraude y hay que preguntarse en el triángulo del fraude, en este triángulo del fraude, ¿quiénes podrían generar el fraude? El riesgo de fraude es promocionado normalmente o por los propios propietarios, por los propios ejecutivos o por los empleados. Los empleados generan riesgos de menor nivel porque no tienen gran oportunidad de cometer ciertas incorrecciones. Por lo tanto, en frecuencia son muy pequeños los importes con los cuales se hace fraude, ¿no? En cambio, donde sí hay que tener mucho cuidado es con la posibilidad de fraude que efectúa más bien los propietarios y la gerencia, los ejecutivos, porque ellos sí hacen fraudes mayúsculos, ¿no? Desde la contabilización de ingresos que no corresponden, desde la contabilización de gastos que no corresponden, desde la mal reconocimiento de los ingresos, desde inadecuados reconocimientos de gastos, a inadecuadas estimaciones, y con esas formas, con esos factores juegan, o finalmente con situaciones paralelas, creación de otra empresa no registrada, donde además se tienen cierto tipo de productos, pero que no son formales, y que con eso, que está extra contable, de hecho que es muy difícil desde el punto de vista del auditor identificar algo que no está registrado, por lo tanto no es nuestra responsabilidad identificar los fraudes, pero sí considerar que las empresas tienen controles antifraudes. Entonces, hay una forma de hacerlo, es manipulando los estados financieros, y otra forma es apropiándose de activos, que en todo caso es un robo. ¿Ok? Esto se presenta, como ya lo vimos diciendo, a través del triángulo del fraude. Entonces, todo el rato tenemos que estar considerando, dependiendo del tipo de empresa, si los ejecutivos o si los empleados tienen alguna presión, si tienen una oportunidad de hacer fraude, o si creen que están haciendo bien las cosas cuando en realidad lo están haciendo mal, y eso significa la racionalización. Las presiones normalmente suceden cuando hay necesidades personales. Por alguna razón necesitan plata, así que le echan mano a algunas condiciones de la empresa, ¿no? Ejemplo, necesitan tener unos covenants, o sea,
unos compromisos financieros y unos ratios adecuados. Ejemplo, por decir mínimo una rentabilidad del 20%. Y cuando están en el 15%, hacen cualquier artificio monetario de cifras como para llegar al 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una presión, tienen una exigencia. O lo otro es que hay que reducir impuestos y por lo tanto hacen cualquier artificio como para no pagar impuestos. En las oportunidades, en realidad, la concientización es muy importante. La ética en los negocios, el comportamiento de las personas, la concientización, ¿no? Desde el código de ética, la inducción que reciben las personas, ¿no? La cultura que tienen de transparencia. Entonces hace de que esa cultura corporativa sobrelleve ciertas condiciones, pero cuando se tiene una mala cultura, entonces, ¿no? Y además no hay controles, aparecen las oportunidades. Si no hay control, nadie controla los inventarios. Me llevo parte del inventario. Nadie controla bien el efectivo. Me llevo parte del efectivo porque hay oportunidad. Y si es que no hay una buena cultura, ni hay ética, ni hay condiciones de honradez, entonces la gente se lleva más. Entonces, o en esta oportunidad, los dueños y gerentes sobrepasan los controles porque justamente tienen esa oportunidad. Cada uno de nosotros, el socio, el senior, el auditor junior, tiene que estar atento a esas condiciones, ¿ok? A estas condiciones de que los ejecutivos y dueños son los que realmente generan los grandes fraudes y que eso se debe o a que hay una presión, una oportunidad o una racionalización. Ya les decía, la racionalización se da sobre todo porque muchos piensan que están haciendo bien cuando está mal. A veces creen que comprar computadoras del mercado negro y comprar 10 computadoras es mejor que comprar 5 computadoras del mercado formal. Y dicen, si he comprado 10, qué bien que lo he hecho. En realidad, lo he hecho mal. ¿Por qué? Porque ha violado la ley, porque no ha pagado impuestos, ¿no? Y porque ha comprado computadoras que son recicladas. Y entonces piensan que lo han hecho bien y está mal. A eso se llama racionalizar. Y también es un fraude, ¿no? Ahora, ¿cómo se identifica en realidad los factores de fraude? Siempre conociendo más la entidad. Cuanto más profundo conozcas la entidad, más vas a poder identificar las posibilidades de fraude. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en una expectativa de ventas de un producto. Entonces, uno puede generarse una gran expectativa, la empresa puede generar una gran expectativa y resulta que eso va a tener, obviamente, por las ventas mismas, efectos en los estados financieros. Pero si las ventas son malas, entonces nos podría llevar después a que hay un problema de exceso en inventarios, y si hay mucho inventarios nos puede llevar a la obsolencia y a la disminución del valor, ¿no? Y eso podría provocar finalmente fraude, ¿no? Porque se puede con eso incentivar al vendedor
lo que va a hacer es inflar sus ventas. Y ahí todo se va a distorsionar, los estados financieros, etc. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es reunir la información básica acerca de la entidad, diseñar y efectuar procedimientos de valoración de riesgo a través de una matriz de riesgos y debemos mapear, relacionar los riesgos con las áreas en los estados financieros. Si estamos diciendo, puede ser que los inventarios o el costo de ventas esté sub o sobrevaluado, automáticamente ya sabemos cuáles son las cuentas que podrían estar mal. El propio inventario en su evaluación, el propio inventario en su existencia, en el costo de ventas, en aplicación mala de políticas contables. No debería haberse aplicado costo promedio, sino PEPS o algo así. Entonces, esos pasos son muy importantes, ¿no? Reúne información básica, diseñar procedimientos y mapear todo en una matriz de riesgo. Así es como se hace. Entonces, este es un mapa inicial, donde aquí se pone la fuente de riesgo, el impacto y a qué cuentas afecta. ¿Ok? Entonces, partiendo desde el efecto en los objetivos de la entidad, por ejemplo, decir, en la introducción de un nuevo producto en el año. Entonces, si nosotros al conocer el negocio, ellos dicen, este año estamos diversificando nuestros productos, por lo tanto, vamos a insertar nuevos productos de venta. Inmediatamente tiene que, en la cabeza de ustedes, pensar con el escepticismo profesional y decir, ¿qué puede fallar? Están insertando un nuevo producto y preguntan ustedes, ¿qué es el nuevo producto? Por decir, la empresa produce licores, ¿no? Y comercializa también de importación, whiskies, etcétera, y produce cingane o vinos. Y este año habrían tomado la decisión de introducir un nuevo producto. Qué bueno, ¿no? Desde el punto de vista de negocios parecía que sea bueno. Y uno pregunta y dice, ¿cuál es el nuevo producto? Ah, estamos introduciendo licor de coca. Y en nuestra cabeza ya tiene que estar inmediatamente como auditores que ese es una fuente de riesgo. Y yo me pregunto, ¿el licor de coca se vende? Desde el sabor debe ser feo. Por último, no sé quiénes comprarán licor de coca. Entonces, puede ser que además eso se esté produciendo a alto costo. Ese licor se va a vender muy poco. Y si se vende muy poco, por supuesto va a estar sobrevaluada la maquinaria, vamos a generar pocos ingresos, los costos se van a hacer altos, los inventarios se van a quedar estocados, va a haber una previsión para obsolescencia, deterioro en los activos. Entonces, inmediatamente surge en nuestra cabeza cualquier cantidad de fuentes de riesgo, ¿no? E impacto en los estados financieros. Podía haber errores en la asignación de costos y al evaluar los inventarios, por lo tanto afecta a la cuenta inventarios. No, van a tener que ver nuevos sistemas de tecnología diferentes a lo tradicional. Entonces puede ser que no toda la información esté trascendida. Hay un problema de exactitud del inventario. Para lograr el nuevo producto va a haber necesidad de nuevo financiamiento.
y habrá que definir que hay que hacer revelaciones de cuotas, importes, intereses, garantías, etcétera. Y los riesgos de incumplimiento, quiero decir, ¿qué pasaría si la empresa incumple? Los efectos pueden ser catastróficos. Y finalmente puede ser que la empresa, la dirección, los ejecutivos están dispuestos a manipular los estados financieros. Entre esos riesgos, por ejemplo, en los riesgos globales a nivel de negocio, de repente se contrata personal y se contrata a un jefe de contabilidad que no está capacitado. En ese sentido, todo puede estar mal. Si no está capacitado, cualquier cuenta puede estar errónea. Y así uno va estableciendo los diferentes riesgos, ¿no? Riesgos de negocio que incluyen riesgo de fraude. Preguntas. No hay preguntas. Bien. Entonces, una vez que nosotros lo primero que hacemos es identificar los riesgos a nivel de negocio, la pregunta siempre va a ser, ¿y cómo lo conocemos? Ya les decía, en este proceso de auditoría, una vez que empezamos por ciclos de transacción, identificar los diferentes riesgos, antes de eso, debemos hacer la identificación de esos riesgos a nivel de negocios. Esta fase es clave porque es global, porque es general. Esto ya lo hemos visto. Y entonces, estos son los riesgos como deben ser identificados y como los vamos a ver ahora a través de algunos ejercicios. De hacer una matriz en Excel sobre riesgos, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5, y así sucesivamente. Y cómo es que van a ser afectados estos en los estados financieros. Y hacer la matriz de riesgos, de todos los riesgos, no, de los que son relevantes. Haciendo una calificación de 1 al 5 en probabilidad y de 1 a 5 en impacto, y dependiendo de la ponderación, vamos a terminar con que los riesgos más relevantes para nosotros son los riesgos altos. Al final, eso lo vamos a ver después. Enseguida voy a buscar la forma de identificar esto. Eso va a estar en esto que es lograr ya la evidencia. Estoy queriendo identificar esos factores que les digo, esas herramientas, perdón. Y que las vamos a tener por aquí un ratito. Y si no, las vamos a nominar para que todos estén acordes en eso que es entender los riesgos de manera adecuada, ¿no?
Aquí no lo estoy viendo. Si no, lo vamos a ver en control interno. Estoy queriendo identificar, para no estar graficando nuevamente. Todo esto ya lo hemos visto, pero vamos a repetirlos hasta que sea necesario, partiendo de lo más lógico, ¿no? Un segundito. Tampoco está aquí. Bien, lo voy a armar. Entonces, tal vez aquí en identificación de riesgos. ¿No? Tal vez se encuentre en los otros factores. Aquí. Sí, por eso es que digo, en los procesos aquí deberían estar. Otra vez. No. Tampoco. Bien, voy a armar uno a través de esta. Aquí. En esto entonces de lo que significa entender los riesgos, ¿okay? Hay ciertas herramientas para adquirir ese conocimiento lógico de identificar los riesgos. Y aquí lo voy a empezar a insertar. Las herramientas, ¿no? Para identificar riesgos a nivel de negocio. Si bien es cierto, estaba definido los diferentes factores, entonces ahora empezamos a pensar de que las herramientas son las siguientes que nos van a lograr ayudar a ese entendimiento, como son por ejemplo, el más importante tal vez, PESTLA. PESTLA significa factores que son políticos, factores que son económicos, factores sociales, factores tecnológicos
factores legales, factores medioambientales. Ahora, aplicar PESTELA tiene un propósito. El propósito es determinar cuál es el nivel de dependencia de la empresa, de determinar cuál es el nivel de dependencia de la empresa, ¿no? De esos factores que traen riesgo. ¿Ok? Para eso es estudiar o requerir información sobre PESTELA. ¿Ok? Determinar el nivel de dependencia. El nivel de dependencia, que es lo más importante. ¿Ok? Ejemplo. Si hemos estado viendo en un momento una empresa de turismo, una empresa que hace producción de celulares, una empresa que vende artículos de línea blanca, refrigerador, importa y vende refrigeradores, lavadoras, cocinas, planchas, radios, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3 tipos de empresa. ¿Sí? Si lo anoto aquí, solo para tomar el ejemplo, decíamos. Tomemos el ejemplo de 3 empresas. ¿Sí? A ver, aquí, está bien. Como ejemplo, una empresa decía que produce celulares. Ejemplo, una empresa comercial de línea blanca. Ejemplo, decía una empresa, de servicios de telecomunicación. Ejemplo, una empresa hotelera. Tenemos que identificar, según la empresa en la que estemos, cuál es el nivel de dependencia. ¿Cuál de estas, por ejemplo, tiene alta dependencia política? La que produce celulares, la que comercializa refrigeradores, televisores, y importa y vende planchas, lavadoras, la que da servicios de telecomunicaciones o empresa hotelera. ¿Qué me dice? ¿Quién de ustedes me dice cuál de estos tiene alta dependencia política? ¿Servicios de telecomunicación? Servicios de telecomunicación. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué? Debido a la empresa estatal Entel. Porque está regulada, ¿no es cierto? O sea, principalmente esta tiene factores políticos.
Todas también de alguna manera, pero en general esta, ¿sí? Porque está regulada. ¿Se dan cuenta, no? A ver, voy a poner una más aquí para que hayan dos. Ejemplo, una empresa petrolera en Bolivia, petróleo y gas. Igualito, esta está altamente regulada. Tiene factores políticos, ¿sí? Está controlada desde la constitución del Estado boliviano. Entonces, la Constitución dice cualquier producto que salga del subsuelo y termine hacia afuera es propiedad del Estado. Por lo tanto, mientras no se disponga otra cosa, así va a ser. Y tenemos que regirnos a eso. Y la ley va a decir, la producción solamente puede ir a YPFB. Por más de que queramos nosotros vender al exterior, no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo a través del gobierno porque así está definida políticamente en Bolivia. Y hay que respetar las leyes. Entonces, tiene una alta dependencia política. Los servicios de telecomunicación, hay 3 o 4 empresas en Bolivia, ¿no? Ya digamos máximo unas 10, no más, pero están totalmente reguladas. ¿Sí? Entel, Tigo, Viva, pero al mismo tiempo algunas otras más, Comteco, algunas del interior. Entonces, todas esas están súper controladas. No es tan fácil. En cambio, quien comercializa línea blanca, etcétera, tienen algún factor, pago de impuestos, etcétera, pero no están totalmente reguladas. Ahora vamos a ver cuál de estas tiene dependencia económica. Alta dependencia económica. Hace un rato me atrasé un poco porque estaba mirando, estaban transmitiendo sobre cuál va a ser la economía en el mundo y cuál va a ser la economía boliviana, ¿no? Cómo se va a ver afectada en estos tiempos. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? No en Bolivia precisamente, en el mundo. Lo que va a hacer es que todas están siendo afectadas por la guerra en la que está metida Estados Unidos. De una u otra manera, lo que pasa es que hay una moneda que era la más fuerte, que es el dólar. Y ahora en Estados Unidos la inflación ha superado el 10%. Y en el mundo, partiendo de la guerra, donde depende de quiénes estén metidos en la guerra, pues los precios están subiendo. Y si están subiendo los precios, hay inflación. Hay países que importan y exportan. Tienen que producir mucho. Si importan, producen y les llega la moneda extranjera. ¿Por qué? Porque cobran del exterior. Entonces llega la moneda extranjera. Tienen mucha moneda extranjera, por lo tanto no varía el tipo de cambio. Hay países que no están produciendo. ¿Sí? Ha bajado la producción nacional. No exportan. Por lo tanto, lo que hacen es importar y para importar necesitan moneda extranjera, principalmente el dólar. Y el dólar escasea y cuando el dólar escasea, sube el precio del dólar y así sucesivamente. Es el caso de la Argentina que tiene problemas ahora. Decimos Bolivia no tiene inflación o tiene muy baja inflación y el dólar no cambia. Bien.
¿Corremos el riesgo de que también a nosotros nos afecte la guerra mundial? Y la respuesta es sí. En la medida que los productos escaseen, algunos productos que no responden a la economía endógena, entonces algunos de esos productos vamos a tener que importarlos. Y para importarlos necesitamos conseguir dólares. Y si los dólares escasean, el dólar va a tener que subir de precio, ya sea en el mercado formal o en el mercado informal. Entonces, todas las economías del mundo en este momento corren peligro, sobre todo aquellos que importan, dependen mucho de ese tipo de factores económicos. Pregunta, ¿cuál de estas empresas importa, ya sea lo que va a vender o la materia prima? O sea, tiene dependencia económica. La materia prima. ¿Cuál utiliza materia prima? Celulares. Celular. Si producimos celulares, la materia prima, entonces tiene factores económicos. ¿Hay otra más? Comercial de Ya, línea blanca. comerciales, licenciado. Comerciales, ¿no ve? Los que traen computadoras, los que traen refrigeradores, todos ellos, ¿no es cierto? Necesitan dólares para traer y ahorita consigue dólares en Bolivia a 6.96 fácil. Pero si la cosa se complica, ¿de dónde sacan los dólares? Todos esos productos van a subir de precio. Bueno, hasta ahora no ha ocurrido felizmente, pero ya les digo, no es un problema de Bolivia, es un problema del mundo. Estas comerciales tienen factores económicos que hacen correr, que generan más bien riesgo para la empresa. Esos son los riesgos que queremos identificar. Pero no todos los riesgos son iguales. Ahora dígame, ¿cuál de estas empresas tienen también factores que pueden ser sociales? ¿Cuál de estos dependen de la sociedad? Por ejemplo, un banco, pyme, tiene una alta dependencia social porque da créditos a personas o empresas unipersonales. O finalmente da créditos a personas de vivienda, etcétera. Entonces, si esas empresas, si esas personas, ahora que hay tanto riesgo en el mundo, en este instante hay tanto riesgo por todo lo que la guerra, etcétera, entonces esas personas no consiguen trabajo, hay escasez de trabajo, y si no consiguen trabajo no van a poder pagar sus créditos. ¿Y a quién le va a afectar? Al banco que ha prestado dinero. Y va a depender también de factores económicos. ¿Por qué? Porque no podía ser que ha dado créditos en moneda extranjera y créditos en moneda nacional. Puede ser que las personas tengan migraciones permanentemente. Entonces, depende de cómo generen ingresos las personas, entonces depende de eso también la empresa. ¿Cuáles de esos tienen dependencia social? Una que produce celulares, línea blanca, telecomunicaciones, la hotelera, ¿cuál? Hotelera. Hotelera. La Hotelera, hotelera. licenciado. Repito, todas tienen de alguna manera efecto, pero las que más efecto serían las hoteleras. En la medida que las personas no generen dinero como personas, no hacen turismo, pues, ¿no ve?
O depende. Ahorita, por ejemplo, ha habido fiesta del Gran Poder, ya habrá habido unos cuantos turistas por la fiesta, ¿no? Habrá habido la entrada de carnavales, ok. Va a haber la fiesta del Alto. ¿Cuántos turistas vienen? ¿Qué cosa se va a vender? Bueno, el hospedaje, depende. El COVID afecta a lo social, el COVID afecta a lo social. No hay mucho movimiento. Entonces, ahorita están subiendo los casos y por lo tanto la gente prefiere no viajar. Bueno, tienen esa dependencia. Todas tienen algo de dependencia, por supuesto. Vamos, ¿cuál de estas empresas tiene dependencia tecnológica? Si yo voy a vender chicharrones, gran dependencia tecnológica no hay, digamos, ¿no? Mi maquinita que vende, rostiza los pollos o los chicharrones y ya está. Pero algunas de estas empresas necesitan todo el tiempo estar en conocimiento, todo el tiempo en conocimiento, cambiando sus maquinarias, cambiando sus reportes, cambiando sus, o necesitan, por decir, transmisión a todo el mundo en comunicación, por lo tanto necesitan bases satelitales, necesitan del Puma Qatari, necesitan de otros satélites, necesitan comunicarse para transmitir los partidos de fútbol, necesitan comunicarse con, qué sé yo, con estas empresas que ESPN y HBO, todas esas que tienen satélites, y si no, aquí no tenemos antenas parabólicas poderosas, no vas a poder hacer las transmisiones y las transmisiones hoy día tienen que ser nítidas, o finalmente tenemos que estar todo el tiempo investigando, ¿por qué? Porque hay que reducir los chips, las memorias, las cámaras, todo, y si no, ese producto queda obsoleto y todo el tiempo se está renovando con la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de estos tienen dependencia tecnológica que traen riesgo? La petrolera, telecomunicación y celulares. Celulares, tecnológica, ¿no? Las empresas como, a ver, Motorola, BlackBerry, ¿no? No sé cuántos de ustedes tienen BlackBerry. ¿Han conocido el BlackBerry, no ve? ¿No han conocido el BlackBerry? Sí, licenciado. Algunos han conocido el BlackBerry. A ver, voy a tratar de mostrar un celular. Celular era el más codiciado. Creo que así se escribía, y hasta me he olvidado de escribir cómo venía, ¿no? Celular BlackBerry. Entonces, estos celulares BlackBerry eran así de bonitos. Todo el mundo quería tener un BlackBerry. Es así, miren, su pantallita arriba era chiquitita y más eran los teclados abajo. Y eran nomás gorditos. Pero eran linditos, negritos además. Pero la empresa BlackBerry no ha invertido en tecnología. ¿Por qué? Porque había que cambiar la pantalla, había que cambiar la cámara de fotografías, había que cambiar el teclado, ¿no? Las primeras eran, ¿cuáles eran las como marraquetitas? Nokias. No sé si así se escribía, Nokia. Celular. Nokia celular. Entonces los Nokias eran así. Y eso que esta era la mini Nokia. ¿Ok? Esas son las mini Nokia. Las Nokias eran, las originales eran más o menos estas. No, más grande que estas. Miren, la pantallita era así chiquitita y esta así era más el resto. Hoy en día
todo es digital, ¿no ve? Pero estas no han invertido tanto. Bueno, las Nokia algo, pero BlackBerry definitivamente no ha invertido en tecnología. Por lo tanto, la empresa ha muerto. Ya no van a encontrar en el mercado ustedes lo más famoso que era celulares. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen alta dependencia tecnológica, que si no gastan en tecnología, en investigación, van a morir. ¿Sí? ¿Cuál es más? Telecomunicaciones. Las telecomunicaciones todo el rato están compitiendo con tecnología. Las hoteleras, no tanto. Claro que necesitan de tecnología, de comprar computadoras, vender, qué sé yo, al exterior y todo. Bueno, sí, es cierto, pero gran dependencia, no, porque después todas las empresas tienen algo de dependencia. Las petroleras, para producir petróleo y gas necesitan harta tecnología. Eso es, así es como se va reconociendo los diferentes riesgos. Y problemas legales, bueno, igual que gubernamentales, regulación, ya sabemos cuáles son. ¿Cuáles de estos dañan el medio ambiente y tienen que invertir en cubrir eso? ¿Cuáles? Petrolera y gas. Petroleras. Petróleos, ¿no? Estas medioambientales. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál de estas empresas había sido las más riesgosas? Ahí está, ya tienen los factores. Las petroleras son las más riesgosas. ¿Se dan cuenta? Bien, las menos riesgosas, las comerciales, claro que tienen su riesgo, pero en este instante, con estos factores, son las menos riesgosas. Eso es Pestla. Ahora nos vamos a otra herramienta. Si bien es cierto, ahí tenemos a Pestla, la otra herramienta que es muy importante que ustedes sepan manejar, identificar, ¿no? Ahí está. Será pues FODA. ¿Ok? No sé si tenemos a la mano algo para, habíamos visto el otro día. FODA. Ahí tienen que lograr determinar para qué necesitamos nosotros identificar en auditoría factores que tienen que ver con FODA. A ver, aquí voy a tomar este. FODA. ¿Para qué sirve FODA? Ojo, en el anterior dijimos, lo que trata Pestla de definir es el nivel de dependencia. Cuanto más dependencia, más riesgo. O sea, de factores, dependencia política, dependencia tecnológica, dependencia legal, y así. Eso es Pestla. Pero FODA, ¿para qué? Las empresas utilizan FODA para evaluar su empresa.
¿Y qué logran con eso? FODA tiene la característica de definir la proyección de la empresa hacia el futuro. Proyección de futuro. O sea, define la situación actual. Define la situación actual. Entonces uno tiene que pensar para qué es esto, ¿no? La empresa tiene ciertas fortalezas. Si tiene fortalezas, su proyección de futuro es buena. La empresa tiene muchas oportunidades. Tiene buena proyección. La empresa tiene debilidades. Tiene poca proyección. Puede hasta quebrar en el futuro. La empresa tiene muchas amenazas. La empresa puede quebrar prontamente o tiene alto riesgo porque tiene muchas amenazas. ¿Entendieron? ¿Cuáles? Si mi empresa tiene, por decir, como fortalezas, volvamos a las empresas que estábamos viendo antes. Estas. ¿No? Volvamos aquí. Y vamos a tomar este mismo ejemplo aquí. Ups. No quiere copiar estito. Copy. Lo tendremos aquí. Bien, ahora estamos en ¿qué debemos considerar en FODA? Para que una empresa tiene buena proyección, tiene que tener fortalezas y tiene que tener oportunidades, porque si tiene debilidades y amenazas, va a morir. Entonces, volvamos aquí. Vamos a FODA, ¿no? El propósito es determinar la proyección de la empresa, eso ya lo hemos dicho. Bien. Ahora díganme ustedes, ¿qué fortalezas debería tener una empresa que a ver, voy a primero ir a una de celulares? ¿Cuál es la mayor fortaleza? A ver. ¿Cuál debería ser su mayor fortaleza para sostenerse? Hace un rato les he dicho qué pasó con Nokia, qué pasó con Motorola, qué pasa con BlackBerry. ¿Cuál debe ser su fortaleza? Investigación y tecnología. Investigación. Si no tiene investigación, va a morir. Tiene que tener fortaleza de investigación. ¿Qué más? De hecho, tecnología. Porque si no tiene tecnología, ¿cómo reducir, poner nuevas cámaras? ¿Cómo reducir el chip, ampliar la memoria, ampliar la batería? ¿No? Entonces, la tecnología es muy importante. Si tiene investigación y tecnología, tiene fortaleza. Si no tiene investigación y tecnología, va a morir. No tiene fortaleza, no tiene proyección de futuro. Y para eso, ¿qué tendría que tener? A ver, díganme ustedes como fortaleza, además. ¿Qué dice?
¿Ustedes creen que, por ejemplo, viniendo por decir, al Alto, podamos poner en el Alto nuestra empresa de tecnología en celulares, de producción de celulares? ¿Qué se necesita para producir celulares? Además de la investigación y tecnología. Piensen en la realidad, vayan al Alto y digan, voy a poner aquí una empresa para producir celulares. ¿Qué buscan? ¿Con qué van a producir? ¿Saben qué se necesita? ¿Qué es eso? Recursos humanos. Recursos humanos, pero con mucho conocimiento. En realidad, la fortaleza tiene que ser el conocimiento. Gente entrenada. Todo el rato hay que estar entrenándolos con las nuevas tecnologías. Si no tienen los recursos humanos entrenados, no hay fortaleza. La clave son los recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué otra empresa tiene esa condición? ¿Qué otra empresa tiene que tener como fortaleza tecnología, conocimiento y entrenamiento? Servicios de telecomunicación. Los de telecomunicaciones. ¿Cuál más? Petroleras. Las petroleras. ¿Ustedes creen que cualquiera puede perforar, hacer un pozo petrolero? No. Y decir, aquí perforo, ¿es tan fácil? No, se necesitan expertos, Liz. Bien. En cambio, en una empresa comercial, bueno, claro que se necesita algo de conocimiento, pero ¿creen ustedes de que pueden hacer comercio? Primero en bajo nivel y después trayendo mercadería del Japón, de la China, qué sé yo, ¿lo pueden hacer? Podrán ir una vez a la China o a Japón y contactarse con los proveedores, contactarse con los transportistas, escogen la mercadería y listo. Los transportistas se los van a traer. Para eso se necesita gran entrenamiento, años de entrenamiento. Por supuesto que van a tener que estudiar un poquito, 2 meses, tal vez 3 meses, estudiar bien cuáles son los productos que van a traer, de dónde, etcétera. Digamos 2 meses, pero lo van a lograr. En cambio, para petróleo, además de ser ingenieros petroleros, van a tener que tener gran entrenamiento por años. Entonces, fortalezas como fortaleza de recursos, conocimiento, no, la fortaleza de la empresa comercial tiene que ser la red de eslabonamiento estratégico, o sea, la fortaleza para ellos, ¿qué es? Tener muchos clientes. Si tienen muchos clientes, lograr clientes, entonces ustedes traen planchas, venden. Traen, qué sé yo, refrigeradores, venden. Y así, porque tienen muchos clientes. Esa es su fortaleza. Su fortaleza no es precisamente la tecnología y la investigación, conocimiento experto. No, su fortaleza es tener clientes. Y las oportunidades, y así uno va buscando, identificando las oportunidades, ¿no? Y obviamente también, si tienen en su empresa petrolera poco conocimiento, eso se habrá transformado. Las fortalezas también son debilidades. ¿Ok? Entonces, ahí estaba el cuadrito. Entonces, las fortalezas
Algunas de ellas son cualidades de diferenciación con la competencia, los recursos, la experiencia, el conocimiento, los bienes intangibles, depende, ¿no? Los bienes intangibles de empresas que producen software, las oportunidades son los mercados, los clientes, los pocos competidores, necesidades inmediatas, qué sé yo. Y las debilidades, obviamente, son las fortalezas se transforman en debilidades para algunos, las oportunidades en amenazas, ¿no? Cuando hay muchos competidores, amenaza. Cuando hay cambios medioambientales, amenaza, ¿no? Por ejemplo, el COVID es una amenaza. Y así. Todo eso hay que identificar, depende de qué empresa están haciendo la auditoría. Bien. Para la siguiente clase, para el miércoles, necesito que investiguen los otros dos. En resumen, una hojita nada más por cada uno de ellos. Necesito que ustedes me definan con precisión, pero en una hojita es fácil eso, ¿no? Un trabajito fácil de ver cuáles son los factores y cuáles son los elementos. B. Uno, hasta el nombre lo dice, 5 fuerzas de Porter. Y lo otro, el cuadro de mando integral. Nada más que eso. Cada uno en una hojita. No más. ¿Está bien? Las dos en uno. O sea, eso quiere decir 2 hojitas. Que ustedes me definan cuáles son las 5 fuerzas de Porter, para qué sirve, cuáles son los factores, y qué es el cuadro de mando integral, para qué sirve, cuáles son los factores. Nada más. Que son los otros 2 elementos que nos tienen que servir para conocer el negocio e identificar los riesgos. ¿Ok? Preguntas. Disculpe, licenciado, ¿lo entregamos en PowerPoint o en Word nomás? Lo que quieran. Cualquiera de los dos. Bien, nos vemos el día miércoles. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.